En la pantalla de Canal E en esta jornada de tristeza, de luto por la muerte de Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que a los 88 años falleció tras una serie de convalecencias por la enfermedad que había sufrido el mes pasado y que su última presencia había sido justamente ayer, el domingo, en la misa de Pascuas, en las cuales a través de una carta el Papa había pedido por la libertad, sobre todo por la paz, y la libertad de expresión, la libertad de religión, y esta mañana nos desayunamos y nos vimos con el fallecimiento del Santo Padre, un Santo Padre que vino a tender puentes entre la sociedad y la religión católica y también entre las distintas religiones. Por eso la importancia de sus viajes a Medio Oriente, la importancia de su viaje a Indonesia, su lucha para que la gente, los inmigrantes que llegaban a Europa y a todos los países, tuvieran más derechos, mejores situaciones laborales y mejor calidad de vida. Y un papa que también pedía mucho porque se terminara la pobreza y estaba muy pendiente sobre todo del cambio climático y los distintos conflictos bélicos que había en Rusia, también en Ucrania, en Medio Oriente. Pero bueno, justamente ahora estamos en contacto con Juan Negri, analista internacional, para hablar un poco acerca de qué es lo que sucede a partir de ahora con la muerte del Papa Francisco y qué tipo de mundo tendremos a partir de ahora. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Roberto Maidana te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, Juan, lo primero que te quería consultar es, ¿cómo será recordado este Papa Francisco? Yo creo que hay varios hitos en su vida, es decir, es el primer papa latinoamericano y el primer papa no europeo en realidad también, desde aproximadamente el siglo V, cuando hubo un papa sirio, en la época que eso, digamos, era todavía medio parte del Imperio Romano, así que estamos hablando de un papa que cambia la geopolítica de la iglesia, una iglesia que tiene su epicentro histórico, simbólico en Europa, pero que cada vez más tiene más fieles en otras partes del mundo, en el mundo en desarrollo, Asia, algunas partes de África, obviamente América Latina, mientras que las iglesias en Europa se cierran por falta de fieles. Entonces, representó un cambio simbólico en ese sentido y va a ser recordado por eso. Y después también un cambio de perspectiva, ¿no? Es decir, un papa, esta cosa pastoral, con olor a oveja, como a él le gustaba decir, es decir, mucho más cercano a los sectores más pobres de la sociedad y menos vinculado a esta especie de lujo eclesiástico cortesano propio del Vaticano. Y con respecto, te quería hacer una consulta acerca de qué sucedió con este viaje trunco a la Argentina que finalmente nunca pudo hacer. ¿Cómo crees que será recordado esa situación a nivel internacional y también en nuestro país? Yo creo que a nivel internacional no creo que muchos lo recuerden por eso, es decir, no creo que sea algo que muchos sectores tengan presente. Creo que habla también de nuestra incapacidad como argentinos de a veces reconocer a ciertas personalidades y de crear las condiciones políticas para eso. Es decir, yo creo que hubo obstáculos, algunos muy claros a que eso ocurriera, la pandemia, por ejemplo, pero es evidente que el Papa decidió no venir a la Argentina. Es decir, sin ir más lejos, el año pasado o el anterior, ya con más de 80 años, fue al sudeste asiático, fue a Timor-Leste, fue a Papúa Nueva Guinea, que son 15 horas de vuelo, es decir, no es un tema de la edad del Papa, sino una decisión que tuvo que ver, me parece, con la percepción de Francisco de que acá iba a ser utilizado políticamente. Es una hipótesis, yo no lo sé, digamos, pero yo creo que tiene que ver con eso. Y con respecto a el día después, ¿qué esperamos a partir de ahora a nivel internacional con una ideología más conservadora que está empezando a reinar en algunos países, que está empezando a meterse en los países, como es lo que sucede en Argentina con Milei, lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump, Meloni en Italia? Empieza a haber una ideología más conservadora en los jefes de gobierno, en el mundo a sí mismo, y al mismo tiempo me parece que la iglesia también refleja un poco los cambios, el tiempo de los cambios, así como el Papa Francisco venía en un tiempo donde
se empezaba a hacer más fuerte el cambio climático, la lucha por el cambio climático, la lucha por los derechos de los inmigrantes. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora con la Iglesia y este rol que va a jugar a nivel en la geopolítica? Bueno, es difícil hacer pronósticos porque, como sabemos, el método de elección del Papa es un mecanismo muy cerrado, que tiene miles de años, en el que trasciende poca información. Lo que está claro, lo que sabemos es que hay un colegio cardenalicio mucho más abierto a nuevas zonas del mundo. Francisco, durante su pontificado, se encargó de abrir sedes obispales en muchísimos lugares nuevos, llamémoslo así, y recordemos que Francisco eligió aproximadamente 2/3 del actual colegio, es decir, 2/3 de los electores del próximo Papa fueron elegidos por Francisco, con lo cual podemos imaginar que va a haber una fuerte presencia, digamos, de cardenales que de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, seguirían la línea de Francisco. Pero también sabemos que la Iglesia puede ser muy conservadora y que hay un núcleo duro de sacerdotes conservadores que en su momento se opusieron muchísimo al Papa. Entonces, como en los dos últimos cónclaves, yo creo que va a haber una lucha entre moderados, reformistas y conservadores, independientemente de que finalmente la Iglesia decida volver a Europa, ¿no? Decida volver a la tradición. Yo creo que estas dos, es decir, la presión hacia una iglesia mucho más amplia va a existir, básicamente porque de vuelta, el público de la iglesia hoy está no en Europa, sino en el resto del mundo. ¿Ves posible la inclusión, que el nuevo Papa no sea europeo? ¿Ves algo más factible que en otros años, más allá de que pasó lo que del Papa Francisco, pero ¿no te parecería raro que el próximo Papa también sea de África o de Asia, más allá más que de Europa? No me parece un escenario alejado, es decir, de vuelta, la presión por volver a Europa siempre está muy presente. Hace 47 años que no hay un Papa europeo, desde Juan Pablo I, pero si nosotros miramos hoy la composición geográfica del Colegio de Cardenales, vamos a ver una diversidad geográfica muy, muy amplia, así que la posibilidad de que el papado no vuelva a Europa yo creo que es firme, es decir, no es una certeza, por supuesto, pero es firme. Y de hecho, algunos de los candidatos, como el obispo Tagle, viene de Filipinas, de lugares, insisto, de vuelta, tal vez un poco exóticos si lo pensamos en términos de la historia de la Iglesia. Por supuesto, hay candidatos europeos muy fuertes, Pietro Parolin, por ejemplo, una figura muy cercana a Francisco, un italiano, pero de vuelta, la composición geográfica del colegio es bastante diversa. Y por último te quería consultar, ¿qué podemos esperar en estos próximos días en la agenda internacional? ¿Qué marco se abre a partir de ahora en la agenda internacional con la despedida del Papa? Y mientras tanto siguen los mismos problemas internacionales. Por supuesto, yo diría que en lo que es la agenda internacional, el cambio más importante estos días es la pérdida de una voz que representaba, para decirlo muy crudamente, de manera muy brusca de mi parte, una visión más centroizquierdista, ¿no? Es decir, un papa crítico de la derecha europea, un papa crítico de esta nueva oleada conservadora, un papa crítico de las políticas de inmigración. Recordemos que durante el primer mandato de Trump fue incluso a celebrar una misa a Ciudad Juárez, a México, como de alguna manera contrarrestando el mensaje inmigratorio de Trump. Entonces, lo que se ha perdido por estos días es una voz crítica de alguna de las tendencias del mundo actual. Por supuesto, el Vaticano o la Iglesia Católica tiene mucho más un ascendente, si se quiere, espiritual o ideológico que material, es decir, no tiene tanques, es decir, no estamos hablando de un cambio geopolítico relevante desde lo que es los fierros, ¿no? Pero sí una voz, algo que va por el lado de, insisto, lo espiritual o lo ideológico. Muchísimas gracias, Juan, por esta comunicación y por el tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Seguimos con más información tras esta breve pausa.